Bien, pues bienvenidos sean ustedes a esta nueva edición de su podcast. Tenemos un invitado sumamente especial. Yo de verdad les platico antes de empezar que yo no me imaginaba que iba a tener un invitado como el que tenemos el día de hoy. Es un invitado muy especial. Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, muy Bienvenido. bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Damos un poquito de contexto. Eduardo, yo lo conocí hace relativamente hace poco. Nos conocimos. Pero yo ya había hablado, más bien había escuchado hablar de Eduardo en numerosas ocasiones desde hace muchos años, yo que me dedico al tema de video y de redes sociales y demás, y siempre me decían, oye, ¿tú conoces a Tipos Libres? Y yo, pues no, no los conozco, y fue tanto la pregunta que me hacían, que ya de plano me metí a investigar quiénes eran, ¿no? Y ya supe quiénes eran Tipos Libres, ¿no? Así es. Ahorita nos va a platicar un poquito más, pero para que entendamos ese contexto, pues ya tenemos aquí a una invitada el día de hoy. ¿Va? Pues Gracias. bienvenido, Eduardo. Gracias a la orden, lo que quieran saber. Pues vamos a empezar, te late, vamos a empezar por el inicio. ¿Ok? ¿Quién es Eduardo? ¿A qué se dedica? Si nos puedes platicar un poquito de eso. Con mucho gusto. Bueno, soy Eduardo Espinosa y actualmente soy el director de un estudio de diseño. Se llama Tipos Libres. Y nosotros hacemos propiamente toda la parte de comunicación de las empresas, diseño, comunicación, de todo tipo de proyectos, proyectos integrales, le llamamos nosotros. Y el estudio ya tiene en Querétaro 25, 26 años aproximadamente. Y, y bueno, pues afortunadamente hemos logrado posicionarnos un poquito, ¿no? Son un muchito, diría yo, ¿no? Hay algunas preguntas que te quería hacer justamente de toda esta trayectoria, pero una de las cosas que quiero rescatar y también para poner un poquito más en contexto es que tú ni siquiera eres de aquí de Querétaro, ¿no? ¿De dónde eres? Así es, yo soy de Oaxaca, yo soy oaxaqueño 100% y llegué a Querétaro por circunstancias de la vida hace 30 años. De la ciudad de Oaxaca migré a la Ciudad de México a estudiar diseño y después me quedé ahí 10 años y cuando decidí ya salir de la ciudad, en un momento ahí, en ese entonces empezaba la violencia, creo que nada comparado con lo de ahora. Y fue una de las razones por las que decidí salirme y la verdad es que no tenía yo intención de regresar a Oaxaca, que es muy bonito, pero como diseñador no había mucho que hacer en esa época. Y opté por llegar aquí de manera casual y totalmente al azar a Querétaro, sin conocer a nadie, y me encantó la ciudad. No había prácticamente nada y ya nos quedamos y aquí fue donde realmente tuve un crecimiento importante en la profesión como diseñador y se dio a armar el estudio, ¿no? Que se fue dando también de una manera muy natural. Ok. ¿Ves? Desde que tú llegaste aquí a Querétaro y ya empezaste como a picar piedra, ¿cuáles fueron como de las primeras cosas que te empezaron o que te empezaste a enfrentar tú para poder empezar a generar nuevos clientes, buscar personas que estaban interesadas y sobre todo con un tema que a lo mejor no es tan tangible o la gente no lo siente tan tangible y les cuesta como un poquito de trabajo entender como para qué, ¿no? Bueno, la realidad es que cuando yo empecé aquí, venía yo a dar clases en una universidad, en la Autónoma Metropolitana, donde yo estudié, y aquí se me abrieron muchas puertas en universidades, había como pocos profesores, y entonces eso llegando me llovieron ofertas para dar clases, fue como lo primero que hice. Tenía yo intención de seguir diseñando, que era lo que estaba yo haciendo de manera como de freelance en México, y la realidad es que no había tantos estudios. Yo recuerdo que eran tres en ese entonces los que eran como muy reconocidos. Uno de ahora un muy buen amigo, Luis Ecua, estaba Dicor de Raúl Pérez Duarte y Manuel, que eran muy famosos, aunque ellos diseñaban más para la Ciudad de México. Y por ahí había alguien que se llamaba Publicidad Salazar, que eran los que sonaban en esa época, no había muchos más. Y, y bueno, pues yo llegué a tocar puertas, estuve aquí adaptándome en la ciudad de Querétaro unos meses, y ya después decidí que tenía que trabajar y empecé haciendo como todos, pues cosas muy sencillas de las relaciones que empecé a hacer. eh, Me daban cosas muy pequeñas, que eran proyectos que yo ya no quería hacer porque venía de México de hacer un diseño que no me encantaba tanto. Y, y así fue como se empezaron a salir pequeños proyectos, estoy hablando de flyers, invitaciones y cosas que como yo no quería hacerlas, ya había pasado por eso,
yo estaba buscando proyectos un poco más interesantes, fue como a una de mis alumnas, a Estela Zárate, le dije que si quería ser mi aprendiz y hacer estos proyectos chiquitos, y fue como se sumó ella a trabajar conmigo en una pequeña oficina aquí en Constituyentes, y posteriormente entró una compañera de ella, Ana Sánchez, haciendo estos proyectos chiquitos que me llegaban, propiamente no los buscaba, y ellas los hacían. Y empezamos a tener proyectos un poquito más grandes y empezó a crecer el equipo y así fue como realmente ahora es lo que somos, un equipo de 16 personas. Pero se fue dando de manera muy natural, muy orgánica. La realidad es que tampoco sabía yo en ese momento ser un empresario del diseño. Me costaba relacionarme porque no conocía a nadie, pero me di cuenta que pues, era lo que había que hacer y empezamos a buscar proyectos cada vez pues más interesantes. Pero insisto, se dio de manera muy natural el que el estudio ahora sea lo que es, ¿no? Ok. Una de las cosas que me gustaría preguntarte justo de este tema es, y te lo digo de manera personal, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo que ahí obviamente me siguen llegando algunos proyectos que no me son tan atractivos, sobre todo proyectos pequeños, ¿no? Que o yo los veo pequeños que no me desafían, ¿no? A lo mejor Ujú, compartimos ese tema. Este, pero ahorita estoy como en una dualidad, por así decirlo. O sea, tengo un problema dual, ¿no? O lo tomo y yo me quedo con esa chamba para yo tener ese ingreso, o lo delego a alguien más que no sé si vaya a hacer bien la chamba y le pago pues por su trabajo, ¿no? Para todos los freelancers que podemos estar en la misma situación, ¿qué consejo nos podrías dar en este tipo de cosas? bueno, de entrada, si estás empezando, creo que no te puedes poner tus moños, tienes que empezar a hacer de todo, aunque a veces no te gusten los proyectos. Y empezar a hacer de todo porque eso te va dando experiencia y vas entendiendo en qué te puedes atorar en uno o en otro. Y también te vas formando un criterio para poder empezar a delegar. La primicia que yo tengo es que no le digas nunca que no al flujo de efectivo. Entonces, cuando llegan proyectos pequeños, al final tú sabes que ese pequeño flujo de efectivo pues te va a servir para comer o te va a servir para pagar la gasolina o cualquier cosa, este, pero también puedes caer en un círculo en donde empiezas a hacer puros proyectos chiquitos y entonces ya no tienes tiempo ni para buscar proyectos grandes Ujú. y te casas en eso, ¿no? Te atoras ahí. Entonces mi recomendación es que cuando empiecen a caer este tipo de proyectos, hagas colaboraciones, si es que no quieres meterte a un crecimiento, que va a ser muy natural, y empezar a repartir estas utilidades que puedan dejar estos pequeños proyectos. Evidentemente va a ser muy poca porque son montos pequeños, pero al final te va a permitir tener un pequeño flujo y recibir más este tipo de proyectos. Creo que ahí es un tema cuando eres freelance, el tomar esta decisión de si contrato o no contrato a alguien. Creo que es una decisión personal. Yo en su momento decidí contratar a alguien apostándole a que tenía yo que seguir buscando proyectos, aunque fueran chiquitos, para poder pagar su nómina, ¿no? Y por otro lado, intencionalmente buscaba estos proyectos chiquitos para que también, en este caso, Estela y Ana fueran aprendiendo con proyectos chiquitos. Entonces, era parte también como de una escuela. Y sí tienes que soltar y confiar en la persona en la que le estás dando el proyecto. Evidentemente, supervisar mucho al principio, pero poco a poco lo irán haciendo mejor y poco a poco vas generando como una estructura, ya sea que sea una estructura en donde tú decidas pues contratarlos, o bien que se vuelvan colaboradores y que sea por proyecto, creo que en este momento pudiera ser lo más rentable, ¿no? Ya eh, los jóvenes que hacen freelance no quieren asumir este riesgo que implica, y es muy cómodo también, la verdad, ¿no? El no tener una carga social, el no empezar a tener un equipo, una estructura, pero también eso en algún momento te va a limitar. Entonces, es una decisión que tú tienes que tomar, pero creo que se va dando de manera natural con el tiempo. Ok. Lo que sí, la recomendación sería, aunque no les guste hacer
videos de redes en tu caso, o no te guste hacer flyers, pues es dinero que necesitas para empezar a tener una solidez y lo tienes que hacer, ¿no? Ya después, con el tiempo, irás filtrando aquellos proyectos que no te gusten. Pero yo parto de, de si es flujo, si te van a pagar luego, luego, acéptalo y sácalo rápido para que sea rentable, ¿no? Ok. Y rescatando un poquito lo que estabas platicando hace rato de que tú llegaste a dar las clases y eso te abrió como muchas puertas, de ahí empezaron a surgir los clientes de que, oye, necesito, aparte de los flyers, necesito que me hagas un logotipo, que me hagas un cambio de imagen y demás, o fue de estar a lo mejor marcándole a las empresas de, oye, tengo estos servicios, o cómo fue este cambio. Sí, definitivamente. Yo creo que nunca hemos hecho ventas, ahora tenemos un equipo de ventas, pero rara vez hacemos ventas en frío, de levantar el teléfono y llamar. Sí tenemos algunas estrategias, eh, pero lo que yo estoy convencido es que por lo menos en mi medio, lo más importante son las relaciones. Y yo siempre he apostado por tener relaciones sociales, por, por tener pues aprender a tener esta capacidad de relacionarme, a estar en los lugares indicados y a conocer personas, a conocer empresarios y simplemente relacionarte, ni siquiera venderles. Yo te diría que soy mal vendedor, hemos aprendido a vender nuestro trabajo, pero, pero todo surge de una relación y surge de aceptar, por muy pequeño que sea el proyecto, hacerlo bien, entregar la máxima calidad con el tiempo que prometes, porque eso te empieza a abrir puertas y nunca sabes, a lo mejor lo primero que haces es una invitación de boda de un empresario, de su hija, y resulta que le quedaste muy bien y entonces te abre la puerta a una presentación de la empresa de un PowerPoint y al rato ya estás haciendo toda la imagen de la compañía. Entonces yo creo mucho y que se ha perdido en las relaciones sociales, ¿no? Me parece que es nuestro principal factor de venta ahorita, ¿no? Y lo ha sido siempre. Nos hemos publicitado, hemos puesto anuncios en redes, etcétera, etcétera. Pero lo que definitivamente nos funciona es estos círculos que vamos abriendo cada vez más, ¿no? Ok. Si yo, por ejemplo, soy un diseñador freelancer, yo no soy un diseñador de profesión, sino yo me enseñé yo solito. Y se me complica, por ejemplo, abrirme yo las puertas para enseñar en una universidad porque pues no tengo ni Ujú. siquiera el título. ¿Dónde me aconsejas yo que podrías empezar a hacer estas relaciones? Pues es tan sencillo, creo. Primero es quitarte el miedo. O sea, creo que tienes que abrirte y trabajar en ello, ya sea de manera personal o inclusive buscando cursos o personas que te ayuden a, a quitarte el miedo y aprender a entablar una conversación con quien sea. Creo que eso es fundamental. Segundo, pues literal, ir a donde están tus prospectos o ir a donde está la gente con la que tú quieres trabajar. Y eso puede ser desde una expo o puede ser desde la presentación de un coche en una agencia o simplemente puede ser ahora que hay tantos grupos de coworking, pues estar ahí. O sea, creo que tienes que atreverte a llegar a un lugar donde nadie te conoce y tener esta capacidad de presentarte y de tener un tema de conversación. Eh, no necesariamente de lo tuyo. Eh, He aprendido que a la gente le gusta mucho que le escuchen, entonces saber hacer las preguntas correctas para que las personas se sientan escuchadas y generen un lazo contigo, ¿no? Ya llegará el momento de que tú hables y que tú digas qué haces y qué haces bien, pero me parece que de entrada, cuando tú conoces a alguien y le quieres vender en ese momento, automáticamente hay un rechazo. Entonces es más buscar una empatía, hablar de temas de su interés, buscar temas en los que coincidan, y en función de eso ya después hablar a qué te dedicas y cómo lo haces, ¿no? Pero así es como nos ha funcionado a nosotros. Nunca vamos tras la venta porque siempre hay un rechazo, ¿no? Ok. No, y me consta, ¿eh? O sea, para todo Eduardo es, pues vamos a echarnos una chela, ¿no? Vamos Sí, a un cafecito y platicamos ahí. sí, Sí. a lo mejor soy de la vieja escuela, odio los Zooms y odio o sea, que todo sea por tan impersonal. Me parece que cuando generas un lazo, cuando conectas con las personas, es mucho más fácil que te recomienden, ¿no? Claro. Y en un ámbito social, pues también, ¿no? Te digo, no sé si sea una cuestión generacional,
yo sigo creyendo mucho en las relaciones humanas y a partir de que confían en ti es como te empiezan a dar trabajo y luego a recomendar, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de trabajar gratis para poder entrar, por ejemplo? Yo creo que a veces hay que saber cuándo apostar. Creo que lo tienes que ver como una apuesta. Eh, yo no estoy de acuerdo en que todo tenga que lucrarse, eh, pero depende del tipo de proyecto. O sea, si es alguien que está empezando, a lo mejor encontrar una manera de que haya un ganar-ganar. Creo que siempre debe de haber un ganar-ganar. Pero también creo que si estás empezando a hacer un portafolio, la única manera en que puedas tener acceso a proyectos más grandes es que te empiecen a conocer. Entonces, a lo mejor al principio tienes que hacer proyectos gratis o por intercambio. Yo siempre les digo a mis alumnos que pues empiecen haciendo la imagen de la tortería de su barrio y que lo cambien por 10 tortas, ¿no? Y que es a lo mejor el tiempo que podrían tardarse y ya por lo menos tienen para comer tortas 15 días, Sí, ¿no? Eh, entonces, encontrar la manera de negociar es muy claro, importante, aprender a negociar, pero sí al principio definitivamente tienes que ir haciéndote de un portafolio de calidad, eh, y muchas veces vas a tener que apostarle a proyectos. Y yo siempre he pensado que es mejor hacer un proyecto real a que diseñes algo de ficticio y lo presentes, porque al final no se llevó a cabo y lo que la gente quiere es ver que tu trabajo sí está funcionando. claro. Entonces, creo que son decisiones personales, pero creo que cuando empiezas es una de las estrategias, saber en qué momento aportar, en qué momento regalar algo, porque al final pues también es tiempo y si lo que tienes es tiempo porque no tienes trabajo, pues es mejor hacer algo que a futuro te dé alguna utilidad, no necesariamente económica, a estar en el teléfono viendo TikTok, ¿no? O Claro, sea, sí, claro. aprovechas tu tiempo. Sí, por supuesto, eso que dices jamás me había puesto a pensarlo de esa manera, o sea, igual podrías tú, si estás empezando, como dices, acercarte al de las tortas, Ujú. hacerle su diseño y a lo mejor tienes otro cliente que ya no te hace las tortas, que a lo mejor te hace las agüitas de horchata, entonces ya tienes algo que tomar y beber y ya no te tienes que preocupar por eso, ¿no? Ahora sí te puedes poner a diseñar. Y sobre todo parte de las relaciones, insisto, de verdad, yo este ejemplo que pongo de las tortas no es para nada peyorativo. Nosotros en algún momento hicimos para una taquería muy famosa de Querétaro que hace tacos de canasta muy famosos. Hicimos un intercambio porque estos clientes pues no creían en la imagen, aunque sabían que la necesitaban. Y en su momento de una relación de platicar con ella y de llevarme bien y de que yo era su cliente frecuente, dije, oye, pues te cambio tu imagen por tacos. Y me dijo, va, pues al final no me cuesta. Y, y logramos un intercambio de un año de tacos, ¿no? Entonces, si le echas números, pues fue muy rentable. Claro, Entonces, y más si están sabrosos. sí, entonces, y lo mismo puede ser a lo mejor un restaurante ya de más nivel que digas, ok, pues hagamos un intercambio de comidas y te dan un presupuesto y tú ya ahí puedes llevar a tus clientes a comer, quedas bien y al final es un dinero, si no es tangible como tal, es pues un recurso que tienes ahí que puedes usar, ¿no? Y puedes quedar bien con alguien si lo invitas a comer. Claro, Entonces, eh, y creo que más en estos momentos el trueque puede funcionar muy bien, ¿no? más que trabajar gratis, entre Sí, comillas, el más que trueque. trabajar gratis, por lo menos buscar una negociación. Y la gente está dispuesta, la mayoría de las personas están dispuestas. Es, oye, si te hago esto y tú produces esto, pues hagamos un intercambio y algo saldrá, ¿no? Oye, está bueno. Ujú. Sí, más que el trabajar gratis, yo creo que manejar por trueque Sí, podría ser más rentable para los dos. exactamente. Y eso realmente eh, todos salen ganando ahí, ¿no? Sí, sí, claro. En este tema del diseño, digo, tú y yo estamos, digo, no es lo mismo, pero digamos que el rubro es Ujú. similar. En temas creativos, en temas como más de arte, pues a veces es un poquito difícil o complicado que los clientes como que vean el valor del por qué cuesta lo que cuesta, ¿no? Eh, ¿cómo podemos superar nosotros, por ejemplo, las dificultades que tenemos al vender, en este caso, temas de diseño o temas creativos? Pues mira, cuando vendes un servicio, llámese diseño, llámese en realidad lo que estás vendiendo es un intangible, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el cliente no lo puede ver, estás vendiendo ideas. Y ahí lo más importante es entender que en un intangible, como no hay un producto
como tal, aunque al final exista una imagen o algo, al que van a comprar es a ti. Y eso es bien importante entenderlo. Eh, las personas compran a la persona, no compran al resultado. Y entonces, ¿cómo logras esta credibilidad? Pues de muchas maneras. Una es que tú logres tener una muy buena imagen y te recomienden, ¿no? Que esa es la principal. Si tú le quedas muy bien a alguien, de manera natural te van a recomendar. Ahí en la cabeza del ser humano hay algo bien interesante que cuando alguien le queda muy bien a una persona, de manera natural quiere hablar bien de esa persona y la recomienda. La otra es que tengas lo mínimo, en tu caso como diseñador, o si vendes seguros o si vendes algún intangible, que tengas material que te respalde, porque en este momento lo primero que va a hacer cualquier persona es buscarte y buscarte en redes. Entonces, que tengas una muy buena imagen en tus redes, que eso es algo que yo trato de cuidar mucho. eh, o sea, cuiden su imagen en redes, porque al final siempre se meten las personas a ver, y si te ven que estás ahí en la playa Sí, borracho, ¿no? Es como genera una desconfianza. Tengan una landing que ahora es muy fácil, o sea, que se vea que existen, ¿no? Que es lo primero que todo el mundo hace. Si tienen un Instagram, pues procuren tener proyectos y no sus fotos de sus fiestas, que es lo primero que van a hacer. Entonces son como estas características que uno tiene cuando vende un intangible. Tener muy claro que a la persona que le van a comprar es a ti. O sea, no van a comprar el logo que tú les hagas, van a comprar la confianza que tú les generes. Entonces, eso es lo más importante a cuidar. Y eso tiene que ver con cosas a veces un tanto absurdas, eh, sobre todo en la gente joven, de que tienes que cuidar hasta tu manera de vestirte, tu manera de expresarte, eh, que des una muy buena imagen. O sea, no estoy diciendo que andes de traje, o sea, puedes andar de camiseta, pero que tengas, pues, una imagen aceptable, que estés limpio, que estés ordenado, que no hables. que seas puntual, Exacto. que cumples, ¿no? Yo pongo el ejemplo del peluquero, ¿no? Cuando tú vas a un salón de belleza o una estética, una peluquería, una barbería, pues estás confiando plenamente en la persona que te va a cortar el pelo y no sabes el resultado que te va a dar, Ujú, ¿no? Entonces, muchas veces entras, si vas, estás en una ciudad nueva, entras por la imagen del lugar, entras por cómo están vestidos, entras si es que nadie te la recomendó. Entonces estás confiando a partir de la imagen que ves y ya el resultado, pues ya decidirás tú si te gustó o no. claro. Pero de entrada así es. Entonces, esas son las principales características cuando vendes un intangible, porque al final, eh, tiene que haber esta credibilidad, ¿no? Y como es efímero, que esa es una de las características de un intangible, que son efímeros y son, perecederos, eh, tienes que quedar siempre bien. Siempre, que ese es un tema en nuestra profesión. O sea, no puedes equivocarte y quedar mal porque ya no hay una segunda oportunidad, ¿no? Ujú, ¿Quedas bien o ya no la puedes resolver, ¿no? ujú. Entonces, ese es un gran problema, pero eso te va dando mucha credibilidad. En la medida en que quedas bien con una tarjetita, quedas bien con un pequeño videíto de redes, te dan otro y te van recomendando, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, digo, me imagino que los precios que se cobran o que tú cobrabas desde el inicio no son los mismos precios que cobras ahorita? Pero ¿qué es lo que tú sientes que ha cambiado o que pueda justificar ese cambio de precio? Ahorita estabas ujú, platicando que tu persona, ¿no? Que tú, tu experiencia y demás, pero ¿cómo nosotros podemos tasar algo que es como un intangible, para decirle, esto cuesta tanto por el esfuerzo que le voy a poner? bueno, lo primero es ser realistas y ponerte en los zapatos del cliente, que eso es súper importante. O sea, muchas veces cuando uno está empezando, sus clientes también están empezando. Entonces, no le puedes cobrar lo mismo a esta persona que está empezando y que le está apostando a un proyecto, que está buscando recursos, a una empresa que ya está consolidada, ¿no? Eh, y ahí entran varios factores. Número uno, tienes que tener muy claro cuánto cuesta tu operación. Y esto no es, yo siempre he dicho, no es que tengas que cobrar por hora, pero si tú sabes cuánto cuesta tu hora, cuánto te cuesta vivir a ti, eh, desde la renta, la ropa, la comida, la luz, etcétera, etcétera, y es una operación súper sencilla que puedes hacer, dices, bueno, ok, mi hora cuesta
200 pesos, ¿no? Esto cuesta que yo viva. Eh, entonces, eh, cada vez que yo cobre un proyecto, si me voy a tardar 5 horas, 10 horas, lo menos que puedo cobrar es lo que cuestan mis horas, ¿no? Esto es para que tú no pierdas. No significa que es lo que tienes que cobrar. Significa que es lo menos que puedes cobrar, ¿no? Exacto. Eh, Ahora, de ahí yo siempre digo, ok, aumentale un 30% para que tengas una utilidad del 30% por lo menos, ¿no? Entonces, así puedes empezar, pero una vez que ya vas armando un portafolio, la experiencia que tú vas teniendo te permite ir aumentando tu presupuesto, si estás de manera individual. ¿Por qué? Porque entonces ya le estás agregando el valor de tu conocimiento, ya tienes un caso de éxito, digamos, ¿no? Ya tienes eh, eh, elementos para mostrar, si regresamos al ejemplo de la tortería la primera imagen la cambiaste por 10 tortas, la segunda tortería que vayas a visitar, pues ya no le vas a decir que cobraste 10 tortas, ¿no? A lo mejor le vas a decir, oye, te voy a cobrar el equivalente en precios, y sus tortas valen 100 pesos, pues el equivalente a 5,000 pesos. Te vas a tardar el mismo tiempo, pero a la tercer tortería que vayas, que a lo mejor ya no es una tortería, ya es un restaurancito, ya tienes elementos que mostrar y entonces puedes cobrar más porque ya tienes una experiencia. Ok. Y al ser un restaurante de mayor gama, entonces la rentabilidad de tu proyecto va a ser mayor. Entonces tienes que empezar a entender cómo tu trabajo va a beneficiar al cliente y cuánto recurso le va a generar para entonces empezar tú a incrementar tus presupuestos, ¿no? Va en función de la rentabilidad del proyecto. Entonces, no es lo mismo hacer la imagen de un bote de agua para una empresa local que hacer la imagen de un bote de agua para FEMSA, ¿no? Ok. Por la cantidad de botes que van a vender, por la imagen que va a vender. Entonces, así te tardes lo mismo diseñándola, la rentabilidad del proyecto va a ser diferente, ¿no? O sea, depende entonces más en función del cliente, o sea, del momento en el que está el cliente. Depende más en función del proyecto, diría yo, porque es muy común que digan, según el sapo es la pedrada, y no, yo creo que según el proyecto es la pedrada, porque igual puedes trabajar para un corporativo como Santander y si te piden una invitación del Día de las Madres para las personas de su oficina, pues obviamente va a ser una invitación efímera que va a durar un día y no es lo mismo que si les haces un anuncio para todas las sucursales. Ujú. Entonces, es el mismo cliente, pero no es el mismo proyecto. Ok. Entonces, en función de, de la usabilidad del proyecto, en función de la rentabilidad del proyecto, es donde tú debes de empezar a manejar tus márgenes, ¿no? Ok. Pero siempre basado en tu costo de operación. Y entonces es muy interesante porque tú a lo mejor como freelance tienes un costo de operación de 10,000 pesos al mes y necesitas 4 clientes de 2,500 al mes, que es una relación en la que tienes que ir haciendo de cuántos proyectos necesito para llegar al número mensual, ¿no? Pero cuando contratas a alguien, automáticamente ese costo de operación incrementa. Y no, por un sueldo, por su café, por lo que sea. Y normalmente te va a incrementar un 30, un 40%. Entonces, ahí es donde tú en ese momento ya no puedes cobrar lo mismo que el que está solo, ¿no? Porque tu operación es mayor. Entonces, tienes que incrementar eso. Mm. Pero evidentemente, al ser dos, en teoría, tu trabajo va a tener o más calidad o mejor tiempo de respuesta, ¿no? Pero cuando creces a 3 personas o a 4 personas o a 15 personas, pues tu costo de operación es muy alto y no puedes competir con un freelance, Ok. ¿no? Sí, claro. No puedes competir en precio. No estoy diciendo que el freelance lo haga mal, o sea, seguramente lo hará muy bien, pero tu operación es diferente. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es buscar otro tipo de clientes, Ok. porque si no, no vas a competir con los clientes que tiene el freelance por precio, ¿no? De entrada, porque tu operación es mayor. Y el buscar otros clientes significa hacer más contactos y hacer más relaciones con otras personas que sean de otro nivel, ¿no? O sea, de otro poder adquisitivo, por así decirlo. Totalmente, totalmente. La verdad es que si bien hay mucha competencia, yo siempre he pensado que hay mucha competencia,
como en segmentos, diría yo. O sea, hay competencias entre freelance, hay competencia entre estudios de 5 personas, hay competencia entre estudios de 15 personas, y así como hay competencia entre estudios de 100 o 200 personas, ¿no? Porque evidentemente tener acceso a esos clientes, eh, tienes que ir escalando. O sea, tienes que ir escalando y hace poco escuchaba algo que me pareció muy interesante que decía, tienes que cambiarte de mesas, ¿no? Y si lo ponemos en este ejemplo, si empiezas con puros clientes chiquitos, pues no te puedes quedar ahí siempre. Tienes que cambiarte a una mesa donde haya empresarios medianos, ¿no? Ujú. No te puedes cambiar a la mesa de los empresarios grandes porque no estás preparado. Y no estás preparado porque tienes que pasar por los proyectos medianos. Y el no estar preparado no solo es no saber de diseño, eso es obvio que vas a ir aprendiendo, pero muchas veces es hasta por recursos. Un proyecto grande a lo mejor requiere ya de un financiamiento, entonces tienes que ir poco a poco creciendo, eh, y sí tener muy claro que te tienes que ir cambiando de mesas, ¿no? O sea, que, pero tienes que saber qué vas a aportar tú. Y cuando me refiero a qué vas a aportar, pues es experiencia, conocimiento, ¿no? Que te vean de igual a igual cuando te sientes con ellos, Ok, ¿no? Porque si a ti te da miedo hablar y eres un freelance y quieres llegar con el director de una empresa muy grande, pues te va a hacer pedazos y él lo va a notar y va a decir, no, estás muy verde, ¿no? sí, Entonces, tienes que tener la seguridad de con quién te estás sentando y es un proceso que yo esperaría que ahora a los jóvenes este proceso fuera mucho más corto. Yo reconozco que me tardé muchos años en llegar a donde estamos y tal vez ahora con lo que sé me tardaría menos, pero fue un proceso porque al final, en mis tiempos por lo menos, pues nadie te enseñaba a ser empresario. Entonces, creo que ahora algunas universidades se preocupan un poquito por eso, pero la realidad es que ni te enseñan a ser empresario, ni te enseñan a entablar una conversación, ni te enseñan a relacionarte y que son habilidades sociales o ahora skills, que tenemos que ir desarrollando, ¿no? ujú, Porque no todo es diseñar. claro, sí, no, no, y yo creo que, digo, obviamente es una parte muy Ujú, importante, pero creo que lo que está alrededor del diseño es también fundamental que lo puedas tener, ¿no? totalmente. Una de las cosas que te quería preguntar, Eduardo, es, digo, sin hablar de nombres ni de montos exactos, pero tú ha habido proyectos de diseño que has cobrado en más de 1 millón de pesos. Ujú, Estos proyectos de 1 millón de pesos, obviamente, pues como estabas platicando ahorita, ¿no? Requieren de ciertos skills o soft skills, ¿no? ujú, Para poder llegar a eso. Pero al final de cuentas, ¿cómo, bueno, cómo llegas a esos clientes que te pueden pagar 1 millón de pesos por un tema de intangibles? ujú. Y segunda, ¿cómo justificas tú que cueste 1 millón de pesos? Bueno, cuando llegan estos proyectos, que ojalá y llegaran diarios, ¿no? La verdad es que sí, sí tenemos pues ahí un proceso de trabajo para tener ciertos montos en algunos proyectos, pero la realidad es que estos proyectos te exigen muchísima experiencia, te exigen mucho trabajo, o sea, no es nada más, ay, cobré un logo en 1 millón, o sea, no va por ahí, o sea, cobré todo un proyecto de identidad por este monto, y ese proyecto implica desde una profunda investigación, real, una profunda investigación, no nada más en pizarrón, mucho trabajo, muchas personas involucradas en garantizar que lo que vas a entregar, eh, tiene el nivel de lo que ellos esperan por ese monto. Ahora, es evidente que cuando tú estás empezando a crecer, tienes que ir aprendiendo yo siempre he dicho que tienes que tener una muy buena relación con tus colegas que admires, e irte asesorando. Eh, Cuando yo empezaba y cobraba 3,000 pesos por un proyecto, pues se me hacía maravilloso y ya después decía, no, no me alcanza con esto, tengo que cobrar 6 y luego no, pues tengo que cobrar 12, no tengo que cobrar 24 y así vas creciendo. Pero de repente cuando te llegan estos garbanzos de a libra o estos unicornios, sí necesitas tener mucha claridad, no solo en lo que vas a entregar, que ahí es importante que estés muy capacitado para saber qué tengo que entregar en todo este proyecto, sino también cuál sería el monto ideal a cobrar. Y ahí mi recomendación es que se acerquen a colegas primero
colegas que traigan este tipo de proyectos y que con toda la franqueza del mundo le digas, oye, tengo este tema, ¿cómo mido o cómo me acerco a un número para ser competitivo? En estos casos nosotros hemos tenido la oportunidad de investigar contra quién estamos compitiendo en este tipo de proyectos, porque normalmente los proyectos se dan más porque ya hay varios estudios involucrados y tratar de investigar cuáles son los montos que estos estudios manejan, ¿no? Y a lo mejor si es un estudio que está muy arriba, pues sabes que puedes competir en un cierto monto. Entonces, eh, sí necesitas tener esta seguridad de que lo que vas a entregar respalda el trabajo, necesitas entender el valor de lo que tú estás haciendo y sobre todo cuando son este tipo de proyectos, es porque evidentemente el proyecto va a ser sumamente rentable y yo te aseguro que ese monto al cliente no le va a significar en lo más mínimo, ¿no? Ok, Porque ya no están buscando precio ellos, ¿no? Ellos están buscando cierta calidad en el proyecto. Entonces ahí tú tienes que ver a tus competidores y saber el nivel de entrega que ellos tienen y saber todo lo que ellos entregan como para tú ofrecer un plus en este proceso, ¿no? Se vuelven proyectos muy rentables, sí, pero también se vuelven proyectos que operativamente te cuestan mucho, porque a lo mejor el estudio está involucrado 8 personas, 6 meses, y entonces eh, sí hay un costo de operación muy alto en el proyecto, pero por ende tiene que ser mucho mayor la rentabilidad, ¿no? claro. Entonces, no es una cuestión de que te dé miedo o no te dé miedo. Creo que cuando tú sabes lo que vas a entregar y sabes todo el proceso de trabajo, es muy fácil que te sientas seguro cuando presentas un presupuesto de estos, ¿no? Ok, Ahora, presentar un presupuesto de estos, pues requiere obviamente también tener la capacidad para tener una conversación, para saber negociar y sobre todo para hacerles ver que es un ganar-ganar, ¿no? O sea, oye, hay tanta gente involucrada, oye, son tantas horas de trabajo, se va a presentar esto, esto y a ti te va a beneficiar en esto, en esto y en esto. Te vamos a optimizar, te vamos a entregar. Entonces hay que tener buenos argumentos también, ¿no? Eh, pero todo va en función, creo, de que tu calidad, y esto no lo dije yo, si mal no recuerdo, lo dijo Milton Glaser, tu calidad tiene que ser acorde a tu presupuesto. ok, Entonces, eh, lo que yo entrego es porque lo vale, porque hay mucho trabajo, porque le invierto, y no es nada más soltarlo al aire, ¿no? ok. Una de las cosas que me gustaría como, pues sí, como escarbarle un poquito más a este tema es, por ahí tenemos nosotros pensado, sobre todo cuando empezamos como freelancers, es cómo puedo yo quitarme de estos clientes que a lo mejor, o bueno, cómo calificar a los clientes que me están pagando poco y me exigen demasiado para poder llegar a un cliente que a lo mejor ya es más equilibrado. Porque yo me imagino que, por ejemplo, estos clientes, como tú lo decías, o sea, su problema no es el dinero, o sea, su problema no es pagarte lo que le estás cobrando, sino ellos ya buscan otras cosas, ellos tienen otros problemas que buscan Ujú. resolver. Entonces, cómo podemos nosotros empezar como a diferenciar qué clientes podrían valer la pena en función de sus problemas y no tanto de preocuparnos porque lo que nos estén pagando nosotros igual ya no es para que puedan comer, ¿no? Yo creo que ahí lo primero que tienes que pensar es, insisto, es un proceso natural en el que vas a ir creciendo, pero eh, si te están buscando por precio, ¿no? Eso es lo primero que tienes que pensar. Me están buscando por precio y entonces si me están buscando por precio, no buscan resultados, buscan precio, ¿no? Entonces es natural que vas a tener un cliente conflictivo, porque va a querer lo de un diseño alto o lo de un proyecto alto a un precio bajo, ¿no? Ahí mi recomendación es que seas muy claro. Yo te voy a entregar 2 propuestas y te voy a hacer 2 cambios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Oye, y si no me gustan, si no te gustan, ni modo. O sea, yo te voy a entregar 2 propuestas y 2 cambios, ¿no? Ser muy claro en tus alcances del proyecto. Eso es importante. Eh, con el tiempo te van a empezar a buscar por tu calidad y no por el precio. Y ahí entonces ya es diferente porque lo que buscan es tu trabajo, tu calidad.
Y con el tiempo, que eso es lo más difícil de lograr, te van a buscar por tu conocimiento, por tu asesoría que le des al proyecto. Entonces, estas ventas corporativas que se llaman, son muy interesantes porque ya no importa el producto, importas tú, importa lo que tú opines del proyecto y entonces te vuelves un asesor de imagen y eso es padrísimo, porque ya hasta el mismo cliente puede tener un diseñador y tú le vas a entregar nada más el concepto y él lo va a bajar. Pero entonces va cambiando mucho. Al principio sí te van a buscar por precio. Tú tienes que entregar cosas muy buenas y en este caso ser muy claro con estos clientes que puedan ser complicados, ¿no? De esto es lo que yo te voy a entregar, ser muy claro. Siempre tener tus entregables muy definidos. En la medida en que entregues calidad, te van a empezar y tú te vas a empezar a valorar por tu calidad, no por el precio. Y ahí entras en otro segmento en donde ya hay diseñadores que van a andar cobrando casi lo mismo que tú y no les va a interesar el precio. Este, y posterior, que eso te va a llevar por lo menos 15 años, espero que menos, es cuando ya te van a buscar por lo que tú sabes y quieren la asesoría del negocio, ni siquiera la asesoría del diseño. Y eso es bien interesante porque tú dices, oye, si hacemos este proyecto, ¿cómo podemos hacer más rentable la utilidad del negocio en el que estoy metido? Entonces vas aprendiendo a ser empresario y vas aprendiendo a darte cuenta que el diseño es solo una parte del negocio y que tú tienes que entender que eres una parte de un negocio y cómo le agregas valor a tu cliente haciendo el diseño, pero también con tu conocimiento de otras áreas, ¿no? Ok. Entonces ahí es donde se pone bien interesante, ¿no? Sí, una de las cosas que me acuerdo cuando iba empezando en esos temas era justo eso. O sea, yo estaba compitiendo por precio, Ujú, me buscaban por precio, me buscaban por darles un buen servicio para el precio que les estaba dando y no tanto por la calidad del trabajo, ¿no? ujú, Que al final, como tú dices, o sea, digamos como esa progresión como natural que se da en este ujú, trabajo, pues se dio, ¿no? Pero otra de las cosas que te quería preguntar, no sé si me imagino que sí te pasó lo mismo, es ¿cómo es con este tipo de clientes ya como más de alto nivel? Se meten también ya en el tema, o sea, son de estos clientes que te dicen, "Ay, no, eso debería de ir con rojo porque el rojo expresa no sé qué. ujú. O sea, ellos también se vuelven como asesores entrometidos de tu trabajo o literal es como yo los tengo pensado, que son de, no, es tu chamba, tú hazla, yo te estoy pagando para que me entregues y yo no me voy a meter con tu trabajo a menos de que algo de plano no me guste. Nosotros hemos ido aprendiendo a cambiar nuestras metodologías de trabajo, nos hemos estado reinventando continuamente, precisamente porque entendemos que hay nuevas generaciones que vienen ofreciendo lo que nosotros ofrecíamos antes y tenemos que ser más competitivos. Y de las cosas que hemos aprendido es que en la medida en que involucras al cliente en el proyecto, en la medida en que el cliente entiende que él es el que sabe del negocio y tú eres el que sabe, en este caso de diseño, y trabajan juntos, normalmente hay el mínimo de cambios y normalmente hay el mínimo de necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque cuando tienes una muy buena entrevista o un buen brief, como le quieras llamar, en donde el cliente participa directamente, en donde haces un taller con el cliente y entiendes qué es lo que él cómo ve a su usuario, él cómo ve a su producto, él qué espera, eh, y generas esta relación en donde lo aterrizas todo y lo bajas a papel, entonces tienes verbalizado ya el diseño por parte del cliente y entonces tú aportas tu conocimiento. Y ahí es cuando empieza a haber muy pocos cambios. Empiezan a respetarte porque desde el principio ven que estás como muy involucrado en entender más allá de la parte gráfica, sino en entender el modelo de negocio del cliente. Entonces, eso les da cierta tranquilidad y decir, oye, este sí sabe de cómo vender un departamento, por decir algo, y no me va a hacer el loguito del desarrollo, sino va a entender cómo vender este proyecto. Ujú. Entonces, ahí empieza a haber un mínimo de cambios. Y por otro lado, cuando tú tienes toda esta investigación, eh, es muy fácil fundamentar, es muy fácil argumentar el por qué estás poniendo ese color, por qué estás poniendo esa letra, ¿no? Y cuando tienes una muy buena investigación, yo siempre lo he dicho, si al final el cliente lo quiere verde porque es el color favorito de su hija, pues lo pones verde y encuentras la manera de que funcione, ¿no? O sea, también hay que entender que, que no son, que sí son tus hijos,
pero que el cliente también está invirtiendo y también puede opinar sobre su proyecto, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte. Tú puedes ir a comprar un coche y saliendo de ahí le puedes poner los asientos con peluche si quieres, ¿no? Pues es tu coche. Entonces, pobre del diseñador que hizo el coche, pero al final, pues es su proyecto, entonces también hay que saber negociar y mediar hasta dónde sí o hasta dónde no, y ser muy claro con tu cliente, ¿no? Decirle, oye, esto no va a funcionar o esto sí puede funcionar, vamos a encontrar la manera de hacerlo. También tener apertura y empatía. Y cuando algo estés convencido de que no va a funcionar, hacérselo saber, ¿no? Decirle, oye, definitivamente esto no lo podemos hacer, no va a funcionar, Ok, ¿no? Y no me hago responsable, ¿no? Y en ese sentido, pues vas ganando credibilidad, ¿no? ok. Hace ratito hablaste de algo que te quería preguntar, Eduardo, que es justamente esta parte de cómo, si nos comentaste hace ratito que tú te acercas a la competencia, o bueno, te acercas a otros estudios para preguntar más o menos como en Ujú. cuánto anda y demás. Y esto la verdad es que, si te soy sincero, es la primera vez que lo escucho así como tan directamente de una persona que está tan posicionada en el mercado, ¿no? ¿Cómo logras tú que la competencia no se sienta como de no, yo para qué le doy mis secretos o para qué le hablo tan así Pues, abiertamente? bueno, primera, y es algo que nosotros siempre pensamos, es, pues, el conocimiento es para compartirlo, ¿no? Sino para que lo tienes. Y segunda, pues es hacerte amigo, ¿no? Creo que es hacer amigo de las personas indicadas, tener la humildad de reconocer que alguien siempre va a saber más que tú. Y en este caso, a nosotros nos ha funcionado muy bien. Yo tengo grandes amigos en todas las áreas del diseño y me siento con la confianza de decirle, oye, un proyecto como esto, ¿tú cuánto lo cobrarías? ¿Qué no estoy viendo yo? O, oye, yo estoy pensando cobrar esto por esta dimensión del proyecto. ¿Lo ves bien o lo ves mal? Y a lo mejor te va a decir, oye, nosotros no cobraríamos eso, considera tal factor, o nosotros cobraríamos esto. Pero me parece que cuando tienes una relación franca y abierta, no hay tema, o sea, al final es apoyarnos entre colegas, ¿no? Y hemos luchado mucho nosotros por ello, porque el gremio sea un poco más unido. eh, Porque al final, a quien le vas a preguntar, seguramente tú no eres competencia para él, ¿no? Entonces, si yo le preguntara a Ideograma, que lo hacemos de hecho, oye, ¿cómo cuánto vale un proyecto de estos? Pues ellos con la mano en la cintura te lo dicen, porque a lo mejor nosotros no le representamos una competencia, ¿no? A lo mejor para ellos la competencia es Interbrand o algún otro, ¿no? Que yo los veo todavía como quiero llegar a ser como ellos. Pero si a mí llega un despacho pequeño y me dice, oye Eduardo, ¿tú cuánto cobrarías por un proyecto de estos que me cayó un cliente? Pues con toda la apertura le digo, considera esto, esto y esto, y nosotros cobraríamos tanto. Eh, si te funciona, adelante, ¿no? Porque al final vas a ver estudios similares, ¿no? O sea, si hay dos freelance, pues seguramente van a andar cobrando igual. Ahora, si hay un freelance de alguien muy reconocido, pues obviamente sus precios serán otros, pero también puedes acercarte y decirle, oye, traigo este proyecto, ¿qué debo de considerar? ¿Qué factores debo de considerar? Y ahí te empiezan a decir, considera tanto tiempo de investigación, considera tanto recurso para esto, y entonces considera la proyección que va a tener el proyecto, y ahí te da mucha claridad, mucha claridad, ¿no? Yo sí creo que las relaciones son la base del crecimiento y más con los colegas, a- abiertamente decirles, oye, traigo este proyecto, oriéntame. Ok. Así tengas que pagarle, que también esa es otra, ¿no? Decirle, oye, necesito una asesoría, ¿cuánto me cobras, no? Este, no tiene nada de malo y al final, pues es invertirle a tu profesión también. Sí, claro, aprendes Ujú, directamente del maestro, ujú, ¿no? También hace rato mencionaste un poquito acerca de que han estado ustedes mejorando este tema de poder pues meterte un poquito a la mente del cliente para que lo hagas partícipe del proyecto, ¿no? ujú. Pero ¿cómo podemos lograr esto? O sea, ¿cómo podemos lograr que tanto el cliente como tú estén en la misma sintonía para que puedas hacer el proyecto y no requiera tantos cambios? Lo que nosotros hacemos y se lo hacemos saber al cliente cuando tenemos una primera entrevista, normalmente tenemos tres entrevistas antes de iniciar el proyecto. La primera es porque nos platican de su proyecto, que quieren que coticemos.
tal cual. La segunda es cuando presentamos la cotización y aclaramos los puntos y nos dan un anticipo o cerramos la negociación. Y ahí les hacemos ver que nuestra tercera entrevista es que él, como dueño del proyecto y su equipo principal, nos regalen unas horas de trabajo, ¿no? Y dice, si no tienes tiempo, no podemos empezar con tu proyecto. Para nosotros es muy importante conocer los alcances del proyecto y conocer qué piensas tú. Y en esta entrevista que nosotros hacemos un mini taller muy casual, que está parte del equipo que va a trabajar con ellos, literal es hacerle todas las preguntas que normalmente uno los manda por WhatsApp o por correo, pero de manera personal, ¿no? De, oye, ¿cómo te ves en este negocio en un año, en 3 años, en 5 años, en 10 años? Oye, ¿por qué haces esto? ¿Qué esperas con este negocio? ¿Lo haces por dinero? ¿Lo haces porque quieres cambiar al mundo? ¿Qué opinan tu socio? ¿Lo hace por lo mismo? Y de ahí los vamos llevando a preguntas tan tontas como si fuera una persona este negocio, ¿cómo sería esa persona? ¿No? Empática, amable, sangrona, alzada, sencilla. Y luego nos vamos a temas como para entender también su manera de pensar, de si fuera un actor, qué actor sería, como para nosotros visualizar qué tipo de personalidad puede tener la marca. Este, y luego les preguntamos a quién consideran que sea su competencia principal, a quién admiran dentro de su competencia. Y toda esta información, o sea, quién es su cliente principal, quién es su cliente secundario, quién los puede recomendar aunque no le compre. Toda esta información nosotros la bajamos a un documento y este documento se lo presentamos y entonces le decimos, oye, de nuestra conversación nosotros entendemos que la marca tiene que ser amigable, tiene que ser colorida, tiene que ser feliz, tiene que verse con estas características, ¿no? Y eso nos lleva a tener elementos tipográficos de esta forma, esta paleta de colores, y ahí no hemos empezado a diseñar. Entonces él nos dice, exacto, eso es lo que yo quiero. O sí, pero fíjate que no es tan clásico, tiene que ser más contemporáneo. Entonces se involucra muchísimo el cliente en el proyecto y entonces si les, ok, estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Ahora sí, déjanos trabajar. Y entonces ya nos vamos y regresamos con el proyecto donde retomamos la conversación y le decimos, de lo que vimos en nuestra plática que tenía que ser una marca amigable, colorida, feliz, esto es lo que hicimos. Y entonces a él le hace mucho sentido, le hace mucho sentido el proyecto que está viendo porque fue partícipe, Claro. ¿no? Sí, Entonces es muy difícil que te hagan cambios. de hecho, yo creo que eso es de... Lo rescato muchísimo también porque eso justamente me pasó a mí. Cuando iba empezando, yo nada más los escuchaba, ¿no? Oye, ¿qué quieres? Ah, pues quiero un video de 2, 3 minutos donde se vea esto. Ya se los entregaba y, ah, no, pero ¿y la historia? Y, ¿cuál historia? No, pues sí, ¿dónde está todo el storytelling de... Y de, puta, o sea, ¿cuándo me dijiste eso, no? Entonces, esa parte, yo creo ya, digamos como el segundo nivel Ujú, o el segundo escalón al que me subí, fue el ya decirle, ¿sabes qué? Está perfecto todo eso, lo voy a escribir, ¿sale? ujú, Y ya que lo escriba, ya te lo mando, ¿no? Para que me digas si sí va por ahí. ujú. Y a partir de ese momento ya, o sea, no me acuerdo cuándo fue la última vez que me pidieron un cambio, porque por lo general ya está hecho, Sí, ¿no? claro, ya los cambios son Y mínimos. ya son mínimos, o sea, sí, la música no me gustó, nada más cámbiasela, ¿no? O de, ¿sabes qué? Esta toma, cámbiasela por otra más iluminada. Pero ya son cambios más sencillos, ¿no? De, oye, rehazme el video, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo muy, muy Sí, importante. sí, es importante que el cliente participe. O sea, es importante. Porque así, cuando presentas, este, ellos sienten que ellos lo diseñaron, Claro, ¿no? Ellos sienten que estuvieron en el proceso. buen punto. A pesar de que sean Ujú, personas sumamente ocupadas, totalmente. ¿no? Porque justo eso me pasaba también cuando estaba empezando a aplicarlo. Y yo les mandaba un cuestionario y me lo mandaban así mal Ujú, hecho, ¿no? Entonces ya mejor opté por una entrevista. sentarnos, vamos a platicar, órale, lo escribo y te lo mando. No, y hacerles ver que al final, pues estarán muy ocupados, pero es su proyecto. Y si no tienen tiempo para su proyecto, pues cómo quieren buenos resultados, ¿no? Claro. Ese es un buen tip, muy buen tip. Mi estimado Eduardo, sí, para tipos libres, digo, ya es un estudio que Ujú, lleva más de 20 años, ¿no? En el mercado, pero me imagino que hay por lo menos, digo, hay muchísimas, ¿no? Pero yo creo que hay por lo menos 3, 4 proyectos
que tú los tienes tan en mente que dices, estos son los tres, cuatro proyectos que put, los llevo en el corazón, ¿no? Los llevo en la camiseta. ¿Nos podrías platicar alguno de ellos para algún caso de éxito de diseño? Sí, hemos tenido fortuna con varios proyectos después de tantos años y esto que mencionas del caso de éxito, yo les recomiendo que documenten mucho sus proyectos y documenten mucho sus proyectos. Ahorita es muy fácil con el teléfono, desde la entrevista con el cliente, tomar la foto, desde los bocetos, desde, ¿no? Para que puedas ir armando un paquetito del proyecto y cuando lo puedas mostrar, no muestres el resultado final, ¿no? Muestres todo lo que te llevó a ese resultado, porque también muchas veces uno emite un juicio de un proyecto sin saber a quién va dirigido o qué se investigó, ¿no? Y entonces no puedes emitir un juicio de un proyecto si no sabes qué hay atrás, ¿no? O sea, por qué se llegó a eso. Y de ahí, a mí me gustan mucho, aunque no son rentables, pero me gustan mucho los proyectos de pymes. Me gusta mucho trabajar con pymes por la cercanía con el dueño, la pasión que le tiene a su proyecto. Entonces, tenemos una área, digamos, en la oficina donde sí destinamos nuestro tiempo a hacer proyectos pymes. A veces muy económicos, a veces por intercambio, a veces por donación, ¿no? Porque nos gusta mucho que nos dan absoluta libertad, porque si nos ven así como, uy, tipos nos va a diseñar, ¿no? Ujú. Entonces, o decimos, danos oportunidad de hacer lo que nosotros queramos para tu proyecto. Confía en la experiencia. Y de ahí te puedo decir que tengo uno que recuerdo muchísimo, que fue un proyecto que hicimos para una señora que vendía miel en el mercado de la Cruz. Lo vendía en sus topercitos de unicel y como yo me gusta platicar con todo el mundo, y le compraba miel por comprarle, le dije que le iba a ayudar con su imagen y pensé en cómo resolver, o pensamos en cómo resolver algo que fuera muy económico, para que ella lo pudiera imprimir en cualquier papelería y etiquetar con frasquitos genéricos. Y, y funcionó, se entusiasmó mucho la familia, hicieron el proyecto y después a las relaciones que teníamos, logramos que lo metieran en desarrollo sustentable para que les dieran un apoyo y después los metieron en tiendas de conveniencia y tuvieron un crecimiento padrísimo toda la familia a partir del diseño. Yo sí creo que el diseño es un detonador de un desarrollo económico. Y este tipo de proyectos los recordamos con mucho cariño porque realmente transforman la calidad de vida de toda una familia, ¿no? Qué padre. Y por otro lado, también tenemos proyectos que han sido, pues ya sea a nivel internacional, tenemos por ahí un proyecto que hicimos para Londres, un cambio, un rediseño de una marca global y es muy interesante el tener que diseñar una marca que se va a implementar en tantos países, en tantos idiomas, y que no necesariamente es una marca comercial, no es un producto, sino que esto es un consorcio de contadores y abogados. Entonces, es una marca global, están en todo el mundo. Entonces, no es muy fancy el proyecto, pero es muy interesante cómo puedes permear todo este mismo diseño a diferentes idiomas, generas una plataforma, entonces se vuelven como muy atractivos por el resultado que logras eh, en un nicho de mercado muy particular, como pueden ser empresarios o financieros, y no necesariamente que va a salir en la tele tu producto, ¿no? Entonces, esos son los proyectos que realmente disfrutamos mucho, pero sobre todo cuando sí vemos que nuestro trabajo le genera una alta rentabilidad al cliente. O sea, los proyectos en los que nos hemos involucrado y que vemos cómo el negocio empieza a crecer en su facturación y de repente ya están haciendo más productos y de repente ya abrieron y de repente ya contrataron, eh, y que nosotros estuvimos metidos en ese proceso, nos encanta porque aparte generamos relaciones a muy largo plazo y eso es algo que particularmente más allá del proyecto, te puedo decir que me siento muy orgulloso de que tenemos en el estudio clientes que llevan con nosotros 17 años, 12 años, 10 años, 8 años y que no nos han cambiado, ¿no? Y que hemos ido creciendo juntos.
Entonces, se genera una lealtad y una muy buena relación de trabajo. Está bien, padre. Sí. De, bueno, esto es en cuestión de tipos libres, ¿no? Ujú. Nos decías que son 17, 16. Luego se me va el avión ya, pero hoy en la mañana que compramos unos vuelos de avión, porque nos vamos a dar un taller a un congreso, éramos 15, 15 somos. Ok. O- Hablando un poquito de este tema que también se me hace muy interesante, digo, para los que no sepan, estamos en un grupo, ¿no? Y en este grupo, pues de repente también se habla un poquito de temas de recursos humanos y demás, y me llamó mucho la atención que en uno de esos, pues pláticas que hacíamos, que decía, no, pues es que yo no tengo ese problema, ¿no? Decía Eduardo, yo no tengo el problema de la rotación, Mm. ¿no? Pues la verdad es que aquí la gente dura bastante. Y te quería preguntar, ¿cómo logras eso, Eduardo? ¿Cómo logras que la gente se quiera quedar en tipos libres y que no quiera, como buen millennial, ¿no? Incluyéndome, salirse a la Salirse. semana, ¿no? Híjole, no lo sé. No, creo que hemos logrado tener un ambiente muy cordial. Hay una muy buena relación entre todos, de mucho respeto. Me he preocupado porque todos sigan aprendiendo y se especialicen. Entonces, hemos logrado un equipo de alto rendimiento. El nombre va muy bien. En donde está el especialista en Photoshop, el especialista en InDesign, el especialista en campañas, el especialista en marketing. Y los hemos apoyado a que sigan creciendo y tratando de tener también, creo yo, no sé qué opinen ellos, sueldos bastante dignos. Creo que hay que repartir el pastel. Creo que en la medida en que les vaya bien a ellos, te va a ir mejor a ti como director, ¿no? En la medida en que ellos tengan cierta calidad de vida, este, te va a ir a ti muy bien porque se van a comprometer. Y aquí lo interesante es eh, que no creo que se queden por sueldo, se quedan por lo que aprenden todos los días de sus compañeros, se quedan por los proyectos que están interesantes, se quedan por las relaciones que hacemos de irnos un fin de semana a tomar un taller de cómo hacer quesillo y de rótulos. Entonces, hay como muchas experiencias que hacen que no estén solo por el dinero, que es importante, pero sino que estén más porque se sienten parte de un equipo que busca el crecimiento de todos. Entonces, creo que eso es lo que hemos logrado y yo estoy muy, muy orgulloso, la verdad, de todos y cada uno de ellos, cada uno con su personalidad, cada uno con sus complejos y sus éxitos, pero entendernos a todos y respetarnos y sobre todo respetar el trabajo que todos hacen y nosotros, si tenemos a alguien que esté haciendo prácticas, pues nos preocupamos porque todos le enseñen. Si tenemos a alguien que no sabe, por decir un ejemplo, editar un video, pues el que sabe editar video, los viernes de 11 a 12 les enseña a los demás cómo editar video, y el que sabe programar, los lunes de 9 a 10 les dice cómo programar. Entonces siempre estás aprendiendo muchas cosas, aunque no te guste, pero por lo menos entiendes el trabajo del otro y entiendes lo que está haciendo y ya por lo menos lo respetas, ¿no? Entonces hemos Ok. hecho mucha comunidad en ese sentido y, y normalmente a los nuevos los acogemos muy bien, les enseñamos todo lo que sabemos y se vuelve un proyecto bien interesante porque es una escuela. Al final yo no dejo de aprender de cada uno de ellos, que son jóvenes y siempre están ahí metidos en algo. Y tampoco dejo de compartirles cosas desde mi generación, de decirles, oigan, lean esta nota, oiga, vieron esta noticia, oigan, vean esta película. Entonces nos forzamos mucho a estar en un constante crecimiento de conocimientos y también en un constante crecimiento de su calidad de vida. O sea, sí buscamos que vayan creciendo mucho y que piensen en hacer una carrera en la oficina, ¿no? O sea, piensen que sí, yo siempre les digo, el que entres ganando esto no significa que lo vayas a ganar siempre. O sea, puedes triplicar o cuadriplicar o quintuplicar tu sueldo si te vas comprometiendo con todo el equipo y con los proyectos. Ok. ¿Y cómo, eh, no es diagnosticar, más bien cómo encuentras esos diamantes en bruto para poderlos... La verdad es que encontrar talento es complicado, por esto mismo que mencionas de que la gente ya no quiere involucrarse mucho, pero sí los hay y sobre todo
los vamos formando. Nosotros, afortunadamente, pues hemos dado clases, damos clase en la oficina, hay gente que da clase, yo los invito mucho a que den clases. Luego es un tema porque también quiero que estén en la oficina y no se vayan todo el día, pero ese es otro tema de discusión. Este, pero pues ahí vamos viendo como estos garbanzos de a libra, ¿no? Y la verdad es que sí, es algo bien curioso. Le hemos invertido mucho también a entender por qué hacemos nosotros las cosas, cuál es nuestra razón de ser como estudio, qué buscamos. Y eso, quieras o no, nos ha dado un perfil del tipo libre. O sea, sí hay ciertas características en el equipo que en su mayoría comparten, ¿no? Y una de ellas es sin duda el querer compartir lo que saben, o sea, el compartir el conocimiento, el que sean espléndidos, el que sean empáticos, el que sean generosos, el que les guste aprender, son como estas características que buscamos en el equipo, ¿no? Ok, Ya lo demás lo podemos ir puliendo, ¿no? No nos interesa que alguien sepa usar o no un software, eso lo aprende, nos interesa más que tenga una actitud, nos interesa más que tenga una disposición de compartir, eso buscamos más que el que sea muy bueno en Photoshop, ¿no? Eso lo claro. aprende, eso le decimos que son horas nalgan, Sí, literal. ¿no? Eh, Tomando un poquito ya paralelo a tipos libres, también les hacemos saber aquí a los que nos están escuchando que existe algo que se llama DH, Así es, ¿no? sí. Digo, nada más para poner en contexto, ¿cuántos asistentes hubo esta última edición del DH? Fue la edición número 23, o sea, llevamos 23 años, deberían ser 25 años, pero por la pandemia se congeló un par, pero llevamos 23 años haciendo este evento, que es un evento, es una fiesta de diseño, un festival de diseño, y poco a poco ha ido creciendo, no tanto como quisiéramos, pero la verdad es que en este país el número que hemos llegado es un logro. Y este año recibimos a 1,650 diseñadores de toda la República. Y lo que buscamos como estudio es, literal, regresarle un poco a la comunidad de diseño lo mucho que nos ha dado a nosotros. Y es un espacio donde traemos a aquellos diseñadores que nosotros en el estudio admiramos y que queremos conocer y aprender de ellos, los invitamos, vienen, nos enriquece muchísimo como estudio, o sea, conocerlos y a su vez ellos le aportan a todos los chicos que van su experiencia, cómo ven el futuro de la profesión y en una fiesta de conocimiento y de hacer amigos y la verdad es que es algo que disfrutamos muchísimo año con año. Yo de repente ya me siento cansado porque han sido muchos años, pero siempre digo que ya no lo vamos a hacer y pasan los meses y digo, ¿y ahora quién traemos, no? Porque cada Sí. vez hay más talento, cada vez queremos aprender de cosas nuevas y, y mientras los chicos sigan queriendo venir, pues lo seguiremos haciendo porque es muy divertido, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y llena de energía a mi equipo este evento y cada vez que terminamos un evento, yo veo cómo se transforma en la oficina la manera de diseñar, el compañerismo, la motivación. Entonces es como inyectarnos ahí un poquito, ¿no? Para los que no han visto, digo, yo tuve la oportunidad de poderlos acompañar, gracias a Eduardo, digo, yo no conozco mucho del mundo del diseño, ¿no? Obviamente desconozco de la gente como influyente del tema, pero nada más de ver cómo estaba la gente en ese Sí. momento, o sea, que se le acercaban a esta última invitada A que terminó. Malika Fabre, que es una crack, ¿no? O sea, por ejemplo, ella, digo, así como se acercaban a ella y así que era de autógrafo y filas interminables de autógrafos y demás, yo digo, oye, pues digo, poniéndolo en mi contexto, a lo mejor es una persona que yo también admiro Ajá, muchísimo, ¿no? Un sí, Peter McKinnon o no sé, algo, claro. algo así, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces es impresionante, Sí. ¿no? Digo, para la gente que sabe de diseño, Ujú. qué invitados de gran renombre han tenido en DH y cómo han surgido las oportunidades de poderlos invitar? Híjole, la verdad es que en 23 años hemos traído a más de 140 personas que admiramos, más, pero te puedo decir que hemos traído gente que ha estado nominada al Oscar, que ha ganado Grammys, ¿no? Nombres, todos me parecen importantes, pero evidentemente este año logramos que viniera Malika Fabre, que es de verdad una super top a nivel mundial. Hemos traído a
gente de Colombia como Lucho Correa, que es un máster de la publicidad y que es una institución allá. De Barcelona hemos traído gran cantidad de diseñadores, Mario Eskenazi, que es una persona que yo admiro muchísimo, Javier Mariscal, Pati Núñez, gente más contemporánea, pues hemos traído a Alex Trochut, que es un crack que diseña cosas para Nike, para Adidas y con pura tipografía, Marta Cerdá, híjole, son demasiados nombres, ¿no? Hasta Rubén de Café Tacuba en algún momento lo trajimos, que estudió diseño. Eh, la verdad es que Javier Jaén, o sea, Diego Feijó, Javi Rollo, eh, son muchísimos, muchísimos que nos han marcado, mexicanos también, nos acabamos a todos, ¿no? Eh, no sé, Quique Ollervides, Juan Carlos Fernández, Luis Herrera, Benito Cabañas, Roberto Push de Don Porfirio, que también es un crack en lo que hace de motion graphics. En fin, la verdad es que hemos traído a gente que admiramos muchísimo y que afortunadamente te puedo decir que ahora puedo presumir que son amigos del estudio y que eso nos ha generado una gran relación. Ahora, curiosamente, en unos días voy a una carne asada a Monterrey con amigos diseñadores, nada más a eso nos vamos a juntar. Se genera una gran relación, se generan muchas oportunidades de negocios, se genera una proyección internacional también para nosotros, pero lo más importante es que literal es gente muy cercana a la que con toda la confianza del mundo le podemos pedir una asesoría y nos la da por teléfono o por WhatsApp y generamos una gran convivencia, ¿no? Entonces, esos son como los premios del evento para nosotros, ¿no? ¿Y cómo, cómo llegas a ese tipo de personas? Cada vez es más fácil, ¿vieras? Al principio era complicado, no teníamos nombre como estudio y ahora todo el mundo quiere venir al evento, por la manera en que los tratamos, por ellos cómo se sienten con tanto chico que está muy ávido. Y ahorita yo para el próximo año ya tengo la lista casi casi, o sea, ¿por qué? Porque se empieza a correr la voz, ¿no? Y como somos tratamos de generar como mucha relación muy cercana, pues, oye, deberías de ir a tal evento, oye, deberías, pues diles que me inviten, no, hombre, ya estás, ¿no? Entonces, todos nuestros invitados se vuelven como parte del comité de selección de los futuros invitados y todos me están recomendando, ¿no? Oye, ¿por qué no traes? Entonces vemos su trabajo, lo escuchamos, lo conocemos, lo invitamos y te puedo decir que en 23 años ni uno se ha negado, O sea, así de plano. así de plano. Qué, qué padre, ¿eh? Sí, Eso está muy chido, sí, la verdad muy es que es chido. un evento que es como nuestro bebé y lo disfrutamos muchísimo, lo hacemos con mucho cariño, nos encanta hacerlo. Muy bien, pues para terminar, mi estimado Eduardo, ¿qué nos puedes dejar como recomendaciones? Digo, ya hablamos de muchas, y unas muy específicas, pero a lo mejor hay algunas otras cosas que tú le quisieras decir, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando, que a lo mejor son freelancers o tienen Ujú. un negocio o son diseñadores, justamente para que se quiten como ese miedo de crecer y de llegar a otros niveles, ¿no? Con otros clientes, para que lo puedan hacer y ya no tengan como esa... Pues mira, aquí hay todo un tema porque siempre discutimos mucho en la oficina de la ley del esfuerzo, ¿no? Que yo soy de esta generación de que las cosas te tenían que costar mucho. En la oficina hay muchos que piensan que no es así, que por qué tiene que ser tan difícil, que debería ser más fácil. Pero la realidad es que te guste o no, tienes que trabajar mucho. Y no estoy hablando de que tengas que trabajar 16 horas, a lo mejor trabajas dos si quieres, pero esas 2 horas tienes que trabajar muchísimo y tener muy claro tus objetivos. Eh, realmente, cómo te ves en un año, cómo te ves en 5 años, cómo te ves en 10 años y qué vas a hacer para estar ahí, ¿no? ¿Cómo lo vas a lograr? Yo ahora estoy pensando cómo me veo en 5 años retirado, ¿no? O sea, realmente ya estoy pensando en eso y qué voy a hacer para que todo funcione y me permita tener un retiro digno. Entonces, los que están empezando lo ven muy lejano, pero mi recomendación sería que aprendan a ser un poco organizados con su trabajo, que aunque suena pues a cliché, aprendan a ahorrar. Mi recomendación es que se pongan, así sean freelance, se pongan un sueldo, ¿no? Y tienen que llegar a ese sueldo sí o sí, pero si reciben más, que lo guarden, ¿no? Que lo separen
y que sigan con su sueldo y que no dejen de pagarse su sueldo nunca. Eso es una meta de tengo que sacar por lo menos mi sueldo. Y si tengo más, lo voy ahorrando para después comprar más equipo, después poder contratar a alguien. O sea, pero ser muy disciplinado en ese sentido. Y eso va de la mano con lo que yo creo que me ha funcionado, que es tener un horario, ¿no? Un horario de trabajo para que después puedas tener tu vida personal. Es muy común como freelance que de repente dices, ay, pues trabajo en la noche y duermo más, o me voy al cine y luego llegando lo hago. Eh, Hay que entender que si quieres trabajar con empresas, las empresas tienen un horario y los CEOs o los directores tienen un horario y te tienen que ver. Entonces, tratar de ser un poco disciplinado en eso, este, y tener un poco de paciencia. O sea, es un proceso en el que vas a ir aprendiendo. Aprender de finanzas es importantísimo. Aprender de créditos. Y sobre todo, creo yo, lo más importante, aprender a relacionarte. Sin relaciones podrás tener el Instagram más bonito, te darán 1000 likes, podrás, por ahí no llegan los negocios. O sea, sí te llegan algunos, eh, algunas Prospectos, algunos propuestas. prospectos, algunos leads, como dices tú. Ujú. Sí, sí, sí funciona, pero eso es una herramienta más. Es como también, digamos que yo veo las redes sociales como antes era hacer flyers, ¿no? Te va a llegar uno por ahí, sí, vas a hacer un montón, vas a salir y te van a ver 50,000 y te van a llegar 50 leads y vas a cerrar 5. Sí funciona, por supuesto, no digo que no, pero es algo más que tienes que hacer. También tienes que ir a reuniones, también tienes que ir a comidas, también tienes que ir a grupos de empresarios, o sea, tienes que hacer muchas cosas, tienes que estar en todos lados, Claro, ¿no? ok. Y aparte trabajar, ¿no? Encontrar tiempo para Y chambear. encontrar tiempo para trabajar, exacto. Muy bien, Eduardo. Pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo encontramos a tipos libres? ¿Cómo nos contactamos? Pues estamos en todas las redes prácticamente, hasta en TikTok, que yo no soy muy fan, pero me gusta verlo. Eh, pero bueno, usamos TikTok para poner tonteras. Tratamos de generar contenido, como dicen ahora, y estamos en todas las redes como tipos libres. Es muy fácil encontrarnos. Este, y yo estoy en mis redes como Eduardo Espinosa o Eduardo Tipo Libre, pero si ponen tipo libres es muy fácil dar con todos. Tenemos un blog donde también escribimos todos los de la oficina sobre temas de interés general y particular y y que se acerquen a nosotros y que si tienen alguna duda o algo, pues se sientan en la confianza de que los vamos a apoyar, ¿no? Hay que apoyarnos como gremio. Pues te agradezco muchísimo, Eduardo, por todo este tiempo que nos has brindado. La verdad es que yo creo que es muy enriquecedor escuchar tanta experiencia. Nada, Y pues si tienen alguna duda, que te contacten, que nos escriban y sí, con mucho gusto se las hacemos llegar a Eduardo. Espero que no sea la última vez. yo encantado, cada vez que me inviten, aquí venimos a platicar. Gracias por la entrevista, la plática más que entrevista, la plática tan padre y ahí estamos para lo que necesiten. Pues muchas gracias, nos vemos en la siguiente edición. Denos like y suscríbanse. Hasta luego.